Mi esposa engañándome con mi mejor amigo, y ahora mis padres los tratan como familia. Soy Nate, 31 años, hombre, y si me hubieras dicho hace un año que estaría aireando mi ropa sucia en línea, me habría reído en tu cara, pero aquí estamos, mi vida ha dado un vuelco, y todavía estoy tratando de entenderlo. No se trata solo de una esposa infiel, se trata de traición por todos lados, mi mejor amigo, mi familia y las personas que pensé que siempre me apoyarían, así que sí, creo que lo he visto todo, y a ti te vendrían bien algunos consejos. Para empezar desde el principio, conocí a Lana, 29 años, mujer, hace 7 años, estábamos en una fiesta organizada por un amigo en común, y recuerdo que me sentí fuera de lugar. No soy el tipo de persona que prospera en entornos sociales, las conversaciones triviales son una pesadilla, y preferiría estar en casa jugando videojuegos o trabajando en proyectos tecnológicos aleatorios. Pero mi amigo me convenció de ir, diciendo que necesitaba salir de mi cueva. Estaba pasando el rato junto a la mesa de refrigerios, tratando de parecer que no. Estaba contando los minutos hasta que pudiera irme. Cuando Lana entró, juro que tenía un carisma que hacía que todos en la habitación quisieran hablar con ella. No era solo bonita, tenía esta energía que atraía a la gente, reía a carcajadas, contaba historias que todos escuchaban. Y de alguna manera hacía que una fiesta llena de extraños se sintiera como un grupo de viejos amigos. Al principio, no pensé que alguien como ella se fijaría en alguien como yo, no soy exactamente el alma de la fiesta. Pero más tarde esa noche, se acercó, agarró un puñado de papas fritas y dijo, pareces que intentas desaparecer en esa pared. Eso rompió el hielo, y finalmente nos llevamos bien, intercambiamos números, y el resto es historia. Bueno, al menos se sintió como historia en ciernes en ese entonces. Aproximadamente un año después, nos mudamos juntos. Se sintió como el siguiente paso natural. Mis padres la amaron desde el principio. Mi mamá decía efusivamente lo afortunado que era de encontrar una chica tan dulce y divertida, y mi papá, que suele ser bastante callado, en realidad comenzaba conversaciones con ella. Nunca lo había visto abrirse a nadie así antes. Lana no solo era genial con mis padres, también encajaba perfectamente con mis amigos. Una de las personas con las que más conectó fue Shaun, 31 años, hombre, mi mejor amigo desde la secundaria. Shaun es el tipo que ha estado ahí en todo, las llamadas telefónicas nocturnas, las rupturas, los fracasos laborales, incluso fue a una universidad diferente después de graduarnos, pero eso no cambió nada. Seguimos en contacto constantemente, visitándonos durante las vacaciones y retomando justo donde lo dejamos cada vez. Es el tipo que aparece cuando te mudas y se niega a que le pagues con otra cosa que no sea pizza. Hemos pasado por las buenas y las malas, y no hay nadie en quien confiara más. Cuando Shaun conoció a Lana, congeniaron de inmediato. Al principio, pensé que era genial, a mi mejor amigo y a mi novia les gustaban el uno al otro. ¿Qué mejor que eso? Shaun tenía una gran personalidad, al igual que Lana, así que hacían bromas y se burlaban de mí juguetonamente. Todo era buena onda, y nunca sentí que me dejaran fuera. Cuando le propuse matrimonio a Lana después de 3 años de noviazgo, Shaun fue la primera persona a la que se lo dije. Me dio un gran abrazo y dijo, ya era hora, hombre. Ustedes dos son perfectos el uno para el otro. Incluso me ayudó a elegir el anillo, que a Lana le encantó. Los primeros años de matrimonio fueron geniales. Lana trabajaba en una boutique, y yo trabajaba duro en informática, haciendo largas horas para asegurarme de que nosotros y mis padres también estuviéramos financieramente estables. No teníamos mucho dinero, pero lo hacíamos funcionar. Sin embargo, a Lana no le gustaba su trabajo, llegaba a casa frustrada por los clientes difíciles o los turnos largos, y finalmente decidió renunciar. Apoyé su decisión porque creía en ella. Dijo que quería descubrir su pasión, y pensé, ¿por qué no? Saldremos adelante juntos. Shaun seguía siendo una gran parte de mi vida también. No salíamos tanto como antes porque la vida adulta se interpone, pero aún así hacíamos tiempo para viajes de pesca y noches de juegos. Era el tipo que aparecía en mi casa con comida para llevar cuando tenía un mal día. Siempre me sentí afortunado de tenerlo como amigo. Mis padres también lo amaban, especialmente mi papá, que siempre decía que Shaun era como el hijo que nunca tuvo. En cierto modo, se sentía como si fuéramos una gran familia extendida, lo que hizo que todo lo que sucedió después fuera aún más insoportable. Para Lana y para mí, nos acostumbramos a nuestras rutinas. Ella se mantenía ocupada con proyectos paralelos y pasatiempos, mientras yo trabajaba horas extras para que las cosas funcionaran sin problemas. Shaun pasaba de vez en cuando, generalmente cuando yo estaba en casa, para pasar el rato o ver un partido, pero entonces, Shaun comenzó a pasar cuando yo no estaba en casa. Al principio era raro, una tarde al azar aquí y allá cuando estaba en el vecindario o necesitaba agarrar algo que había dejado. No era gran cosa. Lana lo mencionaba casualmente, como, oh, Shaun pasó más temprano. Al principio,
lo atribuí a la coincidencia, tal vez tenía tiempo extra, o tal vez simplemente le gustaba pasar el rato con nosotros dos. Me molestó al principio. Pero luego, sus visitas comenzaron a volverse demasiado regulares, 3 veces por semana se convirtieron en 4, luego 5. Tampoco eran solo visitas al azar, él estaba allí cuando yo no estaba en casa, ayudando a Lana con cosas que ni siquiera había aceptado todavía, como un día, llegué a casa temprano del trabajo, nuestros sistemas se cayeron y no había mucho más que hacer, y allí estaba Shaun en la cocina, arreglando la puerta de un gabinete que Lana dijo que había estado chirriando durante meses. No me oyeron al principio, así que entré y dije, vaya, Shaun, parece que tienes un trabajo secundario como personal de mantenimiento. Lana se rió nerviosamente y dijo, no pensé que te importaría. ¿Se ofreció? ¿Se ofreció? Cuando empezó mi mejor amigo a ofrecerse a hacer las tareas del hogar para mi esposa sin siquiera mencionármelo. No me malinterpreten, no soy del tipo celoso, pero para mí, simplemente no es normal aparecer en la casa de alguien varias veces a la semana cuando no están en casa. Pero Shaun no parecía tener ningún problema con eso, ignoró mi comentario como si nada, diciendo, oye, hombre, solo trato de mantener el lugar en una pieza mientras tú estás ahí afuera matándolo en el trabajo. No dije nada en ese momento, no quería armar un escándalo, especialmente porque técnicamente no estaba sucediendo nada malo, pero no podía dejar de pensar, ¿por qué Shaun se siente tan cómodo pasando el rato aquí cuando yo no estoy cerca? Luego estaban los mensajes de texto. Lana comenzó a pasar más tiempo en su teléfono, riéndose de cosas que no compartía conmigo. Cuando preguntaba, decía, es solo el chat grupal con las chicas. Le creía al principio, ¿por qué no lo haría? Pero una noche, su teléfono sonó mientras ella estaba en la ducha. No estaba husmeando, literalmente lo estaba agarrando para moverlo del borde del mostrador, pero el nombre de Shaun iluminó la pantalla. La vista previa decía, jaja, eres graciosa. Reservaré la fecha. No es como si hubiera captado algo incriminatorio, pero algo en el tono se sentía raro. ¿Qué fecha? ¿Y por qué Shaun le enviaba mensajes de texto a Lana así? No lo mencioné porque no quería sacar conclusiones precipitadas, pero por primera vez, me sentí incómodo. Luego, las coincidencias comenzaron a acumularse. Shaun siempre parecía saber cuándo estaría trabajando hasta tarde. Si mencionaba en nuestro chat grupal que estaría atrapado en la oficina, adivinen quién aparecería en mi casa en 1 hora, y Lana. No parecía importarle en absoluto. En todo caso, le daba la bienvenida, como si sus visitas fueran lo más destacado de su día. Empezó a molestarme más de lo que quería admitir, no solo porque Shaun siempre estaba cerca, sino por lo natural que les parecía, como si tuvieran su propio ritmo, su propia pequeña burbuja de la que yo no formaba parte. El punto de inflexión para mí fue cuando comencé a darme cuenta de lo poco que realmente sabía sobre lo que estaba pasando entre ellos, es decir, ¿cuándo fue la última vez que había sido parte de una de sus bromas? ¿Cuándo fue la última vez que Lana me contó algo gracioso que Shaun dijo, en lugar de enviarle mensajes de texto directamente? Empezó a carcomerme, no de una manera celosa, más bien como una especie de ¿qué está pasando realmente aquí? Decidí que necesitaba probar las aguas. Una noche, mencioné casualmente la idea de que los 3 saliéramos juntos. Oye, no hemos tenido una noche de juegos juntos en una eternidad, ¿por qué no nos ponemos al día este fin de semana? Arena chosó. Algo así. Lana no respondió de inmediato. Estaba desplazándose por su teléfono y apenas levantó la vista. Creo que Shaun está ocupado este fin de semana, dijo después de una pausa. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. Ah, ¿sí? Te lo dijo. Eso la tomó por sorpresa. Levantó la vista, parpadeando. No, solo asumí. Ha estado trabajando mucho, ¿no? Ahora, esto es lo que me pasa a mí. No soy de los que dejan pasar las cosas cuando se sienten mal. No iba a dejar que cambiara de tema sin llegar al fondo del asunto. Bueno, le preguntaré, dije casualmente, sacando mi teléfono, si está libre. Sería bueno pasar el rato. Ha pasado tiempo desde que hicimos algo juntos los 3. Lana no discutió, pero tampoco pareció emocionada. Esa noche, llamé a Shaun para hacer planes. Pareció sorprendido, pero aceptó de inmediato. Sí, hombre, hagámoslo. No tengo nada que hacer este fin de semana. Tenía ganas de ponerme al día de todos modos, dijo. Interesante, mucho para el estar ocupado. Cuando llegó el fin de semana, el ambiente era raro. Lana estaba más callada de lo habitual, y Shaun, a pesar de su carisma habitual, parecía más reservado también. Los estaba observando a los dos de cerca, tratando de detectar cualquier cosa fuera de lugar, deseando que mis pensamientos estuvieran equivocados. Intercambiaron algunas miradas rápidas que no pude descifrar del todo.
¿sabes cuando estás en un grupo y dos personas comparten una broma interna, y tú eres el único que no está al tanto? Eso es exactamente lo que se sentía. A mitad de la noche, le pregunté a Shaun sobre el trabajo, solo una charla normal entre hombres, pero antes de que pudiera responder, Lana intervino, diciendo algo como, «Oh, lo ha estado matando últimamente». Tan ocupado con ese nuevo proyecto, Shaun la miró de reojo, y juro que fue como un silencioso «cállate». Ni siquiera era que lo que dijo fuera raro, era la forma en que lo dijo, como si estuviera hablando por él. Después de que Shaun se fue esa noche, le pregunté a Lana directamente al respecto. «Ustedes dos parecen bastante cercanos estos días», dije. Manteniendo mi tono ligero pero directo, ella se encogió de hombros. «Estás imaginando cosas, Shaun es tu mejor amigo, ¿por qué siquiera pensarías eso?». Lo dejé pasar por el momento, pero mis instintos gritaban que algo estaba pasando. No podía probarlo todavía, pero no iba a dejar que esto pasara. Decidí seguir observando, seguir escuchando. Si algo estaba sucediendo entre ellos, lo iba a descubrir. Al principio, me dije a mí mismo que me tomara las cosas con calma. No quería sacar conclusiones precipitadas y arriesgarme a parecer un marido paranoico, pero cuanto más prestaba atención, más cosas no cuadraban. Era la forma en que Lana parecía iluminarse cada vez que Shaun estaba cerca, la forma en que su teléfono sonaba con mensajes que siempre decía que eran solo las chicas, y la forma en que Shaun siempre parecía saber exactamente cuándo no estaría en casa. Aproximadamente una semana después de nuestra incómoda noche de juegos, llegué a casa y encontré a Lana sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono. «Shaun pasó más temprano», dijo casualmente, sin siquiera levantar la vista. «Ah, ¿sí? ¿Para qué?», pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. «Solo necesitaba agarrar algo», dijo, restándole importancia como si no fuera nada, pero mi instinto me decía lo contrario. ¿Por qué siempre necesitaba agarrar algo? ¿Qué dejaba tan a menudo que tenía que venir varias veces a la semana? Decidí llamar a Shaun más tarde esa noche, solo para ver si su historia coincidía. «Oye, hombre», Lana dijo que pasaste más temprano. «¿Todo bien?», dudó una fracción de segundo antes de decir, «Oh, sí. Solo olvidé mis gafas de sol de la última vez». Esa duda fue todo lo que necesitaba para saber que algo no estaba bien. Shaun nunca dudaba, era un conversador fluido. Siempre rápido con una broma o una historia. Esa pausa me dijo que estaba luchando por inventar algo creíble, pero todavía no tenía pruebas. El gran avance llegó unos días después. Lana me dijo que iba a cenar con amigos, lo cual no era inusual. Se vistió, se puso perfume y salió de la casa apresuradamente. No pensé mucho en ello hasta que escuché el sonido de una notificación. No era mi teléfono, venía del teléfono de ella que estaba sobre el mostrador. Lo había olvidado. Ahora, no estoy orgulloso de lo que hice a continuación, pero tenía que saberlo. Desbloqueé su teléfono. Fue fácil, usaba el mismo código de acceso para todo, y fui directamente a sus mensajes. Efectivamente, había docenas de mensajes de texto entre ella y Shaun. La mayoría de los textos eran inofensivos, al menos en la superficie, bromas, memes aleatorios, incluso charlas triviales sobre el clima, pero a medida que me desplazaba más, noté un patrón: mensajes enviados a altas horas de la noche, algunos eliminados a mitad de la conversación y suficientes frases vagas como para revolverme el estómago. Luego vi un mensaje que me dejó helado. Era de Shaun, con ganas de más tarde, misma hora, mismo lugar. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. Misma hora, mismo lugar. ¿Qué significaba eso siquiera? No tenía ni idea de que podría ser este el lugar, pero no iba a dejarlo pasar. Mi primer pensamiento fue revisar la aplicación de calendario de Lana. Era meticulosa con la programación, así que pensé que si se habían estado reuniendo en algún lugar con regularidad, podría haber una pista. Efectivamente, encontré una cita recurrente cada 2 semanas a las 7:30 p.m., etiquetada como noche de gimnasio. Pero aquí está la cosa: Lana ni siquiera tenía una membresía de gimnasio. Eso no era suficiente para probar nada, así que seguí investigando. El historial de ubicaciones estaba desactivado en su teléfono, pero su aplicación Google Maps aún tenía guardadas las búsquedas recientes. Cuando la abrí, vi un hotel cercano listado como visitado hace 2 días. Se me hizo un nudo en el estómago. Ni siquiera sabía que había salido de la casa hace 2 días. Aún así, no podía sacar conclusiones precipitadas. Tal vez se reunió con un amigo allí para tomar un café en el café adjunto, o tal vez me estaba agarrando a un clavo ardiendo. Pero entonces recordé algo. Shaun y yo nos habíamos alojado en ese hotel una vez durante un viaje por carretera hace años. Lo conocía bien, y no era el tipo de lugar al que irías a menos que tuvieras una razón. Decidí poner a prueba mi teoría. Abrí un navegador en mi computadora portátil y busqué hoteles locales.
Abriendo sus sistemas de reservas, después de un poco de prueba y error, encontré el hotel y hice clic en encontrar mi reserva, utilizando la dirección de correo electrónico de Shaun. No había cambiado desde la secundaria. Introduje algunas conjeturas para fechas recientes. Bingo, allí estaba, una reserva a su nombre para una habitación la semana pasada, y otra para esa misma noche. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esto no era paranoia, esto era real. Me temblaban las manos mientras agarraba las llaves y me dirigía a la puerta, con la mente acelerada por preguntas para las que no estaba seguro de querer las respuestas. Cuando llegué al estacionamiento, no sabía qué esperar. Una parte de mí esperaba estar equivocado, que todo esto fuera un gran malentendido, pero entonces los vi. Lana y Shaun salieron del vestíbulo del hotel juntos, ella se aferraba a su brazo, y se veían cómodos, demasiado cómodos. Salí del coche y grité, Lana. La expresión de su rostro era una mezcla de sorpresa y culpa. Shaun parecía un ciervo en los faros. Nate, empezó ella, con la voz temblorosa, esto no es lo que parece, no, dije. Interrumpiéndola, no quiero oírlo. Shaun intentó intervenir, mira, hombre, hablemos de esto. ¿Hablar de qué? Espeté, ¿de cómo has estado escabulléndote con mi esposa? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, eh? ¿Desde los estantes? ¿O fue antes? Ninguno de los dos tenía respuesta. Shaun, mi mejor amigo desde que éramos niños tontos en la secundaria, simplemente se quedó mirando el suelo como un cobarde. Lana, la mujer a la que le había prometido amar y construir una vida, se quedó allí mordiéndose el labio, pareciendo más molesta que avergonzada. Quería gritar, quería golpear algo, romper algo, hacerles sentir una fracción del dolor que me acababan de causar, pero no podía moverme. Sentía el pecho apretado, como si mi cuerpo estuviera rechazando físicamente lo que mis ojos estaban viendo. Ni siquiera tienes nada que decir, pregunté con la voz entrecortada. Shaun finalmente levantó la vista, pero en lugar de culpa, hubo un intento patético de compasión. Nate, hombre, yo no, le espeté, interrumpiéndolo. ¿No qué? ¿No creías que lo descubriría? ¿No creías que me dolería? Has sido mi mejor amigo durante más de una década, estuviste a mi lado en mi boda, me dijiste que había encontrado a mi alma gemela, y ahora, ¿qué diablos se supone que debo hacer con esto? Abrió la boca, pero no salió nada. Simplemente me miró como si yo fuera el que hubiera hecho algo malo, y Lana, ni siquiera se molestó en defenderse, simplemente se quedó allí, con lágrimas en los ojos, pero sin palabras, sin disculpas, nada. Ese silencio fue peor que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Me alejé, sintiendo que me movía a través de arenas movedizas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegué a mi coche, agarré el volante con tanta fuerza, todo mi mundo se había hecho añicos, no solo por mi esposa, sino por la única persona que pensé que siempre me apoyaría. La traición de Lana dolió, claro, pero Shaun, eso se sintió como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y me hubiera arrancado el corazón. Confié en él como un hermano. Era el tipo que me había visto en mis peores momentos, que sabía todo sobre mí, mis miedos, mis sueños, todo. Y ahora no podía dejar de preguntarme cuánto tiempo se había estado riendo a mis espaldas. Seguí repasando cada momento de los últimos meses, tratando de averiguar dónde me había equivocado, qué señales me perdí. Cuando mi esposa y mi mejor amigo se convirtieron en extraños para mí. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome vacío. Lana estaba abajo, actuando como si nada hubiera pasado. No le dije ni una palabra, no confiaba en mí mismo para hacerlo. En cambio, llamé a un abogado. Comenzar el proceso de divorcio se sintió surrealista, como si estuviera viendo cómo se desmoronaba la vida de otra persona. Cada firma, cada documento, era un recordatorio de la vida que pensé que tenía, y de las personas que la habían destruido. No le dije a Lana de inmediato, necesitaba tiempo para procesar, para poner todo en orden antes de confrontarla de nuevo. Cuando finalmente le entregué los papeles, se derrumbó, lloró, diciendo que lo sentía, diciendo que haría cualquier cosa para arreglarlo. Nate, por favor, suplicó, agarrándome la mano, podemos solucionar esto, lo dejaré, haré lo que sea necesario, no te rindas con nosotros. La miré mientras lloraba, y en lugar de sentir lástima por ella, sentí asco. La mujer frente a mí no era la que me casé, era una extraña. Alguien que había destruido todo lo que me importaba. Ahórrate las lágrimas, dije fríamente, no solo me traicionaste a mí, Lana, destruiste toda mi vida, mi matrimonio, mi confianza, mi amigo, ¿entiendes siquiera lo que has hecho? Intentó agarrar mi mano, sollozando. Nate, lo dejaré. Lo arreglaré. Solo dame una oportunidad. Retiré mi mano. ¿Arreglarlo?
ya tomaste tu decisión, y no fui yo, lo elegiste a él, y no puedes actuar como si hubiera algo que salvar. Sus lágrimas seguían cayendo, pero no me importaba, lo arruinaste todo, he terminado, dije antes de alejarme sin mirar atrás. Pensé que ese era el final, el divorcio fue complicado, pero sencillo, no estaba interesado en alargarlo. Solo quería una ruptura limpia, y pensé que finalmente había comenzado a recuperar algo de control, pero entonces, cometí el error de contárselo a mis padres. Los senté, listo para exponer todo, esperando el tipo de ira justa que se supone que deben tener los padres cuando alguien lastima a su hijo. Pensé que estarían de mi lado, furiosos en mi nombre. En cambio, mi mamá me dirigió una mirada triste, casi de lástima. Debe haberse sentido muy sola, dijo en voz baja, moviendo la cabeza. Has estado trabajando mucho, Nate. Tal vez solo necesitaba a alguien con quien hablar. Me quedé helado, mirándola, esperando haber oído mal. Le dije, no solo habló con él, mamá, se acostó con Shaun, mi mejor amigo. Esto no es un malentendido, es una traición. Antes de que mi mamá pudiera responder, mi papá intervino, tratando de suavizar las cosas. Hijo, el matrimonio es difícil, la gente comete errores. ¿Estás seguro de que vale la pena tirar todo por la borda? No podía creer lo que estaba oyendo. Tirar todo por la borda. Espeté, me engañó. Con Shaun. Lo conoces desde hace años. Era como de la familia. ¿Y esperas que simplemente perdone y olvide? ¿Entiendes siquiera lo que me estás pidiendo? No respondieron, no tenían por qué hacerlo. La expresión de sus rostros lo decía todo. No estaban de mi lado, no iban a defenderme. Por un momento, me quedé allí en silencio, tratando de darle sentido a todo. Entonces me di cuenta. Lana vino a verte, pregunté. Mi mamá dudó, mirando a mi papá antes de asentir. Vino llorando y me sentí mal por ella, admitió en voz baja, como si eso lo explicara todo, y ahí estaba, Lana había llegado a ellos. Primero, por supuesto que sí, podía imaginarme cómo sucedió. Lana, con su perfecta habilidad para hacerse la víctima, apareciendo en su casa con lágrimas corriendo por su rostro, probablemente hizo que pareciera que el mundo se había vuelto contra ella, como si no tuviera a dónde ir. Mis padres, que la habían amado como a una hija desde el momento en que la conocieron, habrían abierto sus brazos sin dudarlo. Es tan dulce, tan considerada, siempre decía mi mamá sobre Lana. Tienes suerte de tenerla. Mi papá no era muy hablador, pero incluso él una vez la llamó una joya. Lana sabía exactamente cómo se sentían por ella, y lo usó. Debió haberles contado una historia tan convincente que ni siquiera la cuestionaron. Podía escuchar sus palabras en mi cabeza. Nate ha estado tan distante, trabaja todo el tiempo, y me sentía tan sola. Shaun solo intentaba ser comprensivo y las cosas se pusieron confusas. Lana era buena en esto, siempre sabía cómo poner a la gente de su lado, cómo hacerles creer lo que quería. Lloró la cantidad justa, dijo las palabras correctas y dejó que mis padres llenaran los vacíos con sus propias suposiciones, y se lo creyeron. Para ellos, no era una esposa infiel, era la pobre mujer solitaria que había cometido un error porque su marido no estaba presente emocionalmente. ¿Y Shaun? Mis padres lo adoraban tanto como a Lana. Shaun había estado cerca de mi familia durante años, era el tipo que se presentaba a las cenas familiares, bromeaba con mi papá sobre el fútbol y elogiaba la cocina de mi mamá como si tuviera estrellas Michelin. Era el buen chico, en quien confiaban para que siempre hiciera lo correcto. No había forma de que creyeran que era capaz de apuñalarme por la espalda, no a menos que tuviera pruebas físicas que mostrarles. Para ellos, Shaun era el chico dorado, que probablemente solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi papá se frotó las sienes, con aspecto incómodo. Nate, ¿sabes cuánto nos importa Shaun? Ha sido como un segundo hijo para nosotros. Tal vez las cosas simplemente se salieron de control, tal vez no tenía la intención de que sucediera. Me reí amargamente, moviendo la cabeza. No tenía la intención de que sucediera, papá. No tropezaron y cayeron en la cama juntos, lo planearon, me mintieron durante meses, y tú estás aquí defendiéndolos. Lana no nos contó todos los detalles, dijo mi mamá rápidamente, como si eso excusara su lealtad hacia ellos. Simplemente dijo que cometió un error y se sentía terrible por eso. Dijo que no quería hacerte daño. ¿Estás bromeando? Destruyó toda mi vida. Me traicionó con Shaun. Y ahora los tiene a los dos defendiéndola. No puedo creer esto, Nate, no estamos tomando partido, dijo mi mamá, con la voz temblorosa. Simplemente no queremos perder a nadie, no queremos que la familia se desmorone. Ya me están perdiendo, dije bruscamente. Ya se han puesto de su lado, los están eligiendo a ella y a él por encima de mí, y ni siquiera se dan cuenta. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Eso no es cierto. Te queremos, Nate. Solo estamos tratando de entender lo que pasó.
Lana dijo que se sentía abandonada, y Shaun solo estaba tratando de ayudar. Basta, la interrumpí, ni siquiera termines esa frase. Si pueden sentarse aquí y creer cualquier cosa que ella diga después de lo que ha hecho, entonces tal vez nunca me apoyaron realmente. La habitación se quedó en silencio, mi papá miró al suelo. Mi mamá se secó las lágrimas, y yo me quedé allí de pie, sintiendo que acababa de perderlo todo. No eran solo Lana y Shaun. También eran mis padres. La manipulación de Lana había funcionado a la perfección, puso a mis padres en mi contra, y ahora no solo estaba luchando contra ella y Shaun, estaba luchando contra mi propia familia. Una semana después, descubrí cuán profunda era la manipulación de Lana. Todavía estaba molesto con mis padres. Pero fui a su casa sin avisar para dejarles dinero. Los había estado ayudando financieramente durante años, ya que la jubilación había agotado sus ahorros. No era gran cosa para mí. Lo veía como parte de ser un buen hijo. Pero cuando entré por esa puerta, vi algo que me hizo detenerme en seco. Lana y Shaun estaban sentados a la mesa del comedor con mis padres, riendo, tomando café, actuando como si fueran familia. Por un momento, me quedé allí de pie, mirando la escena. Mi papá se reía de algo que Shaun dijo. Mi mamá estaba rellenando la taza de Lana, y las dos personas que me habían traicionado estaban justo en el centro de todo, como si pertenecieran allí. Ni siquiera se dieron cuenta de que venía. Golpeé la mesa con la mano tan fuerte que las tazas vibraron. ¿Qué diablos es esto?, exigí, mi voz aguda y lo suficientemente alta como para cortar a través de su pequeña fiesta de té falsa. Todos se volvieron para mirarme. Sus sonrisas desaparecieron. Mi mamá parecía sorprendida, como si la hubieran pillado comiendo galletas a escondidas antes de la cena. Mi papá inmediatamente miró hacia abajo, evitando el contacto visual. Lana parecía tranquila, y Shaun sonrió con aire de suficiencia. Nate, este no es el momento, dijo Shaun, reclinándose en su silla como si fuera el dueño del lugar. No podía creer la audacia. Mi sangre hirvió, y pude sentir la ira burbujeando en la superficie. ¿No es el momento? Estás sentado en la casa de mis padres, en la mesa de mi familia, después de acostarte con mi esposa a mis espaldas, y crees que puedes decirme que no es el momento. Shaun se cruzó de brazos y se encogió de hombros. Solo estábamos disfrutando. Hombre, necesitas calmarte. ¿Calmarme? De verdad dijo eso. Ya estaba temblando de rabia, pero luego tuvo el descaro de añadir, mira, somos familia. Nate, necesitas dejar de hacer esto tan difícil para todos. No se trata solo de ti. Perdí los estribos. ¿Familia? ¿Crees que eres parte de la familia después de lo que me hiciste? Ni siquiera mereces poner un pie en esta casa. Lana decidió intervenir en este punto. Nate, solo estamos tratando de seguir adelante. No queríamos que te enteraras de esta manera, pero Shaun y yo, no te atrevas, dije, interrumpiéndola, no te atrevas a tratar de justificar esto. Destruiste nuestro matrimonio. Y ahora estás sentada aquí riendo con mis padres como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo han estado escabulléndose a mis espaldas? Shaun se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareció. Desde que estábamos en la universidad, dijo, su tono frío y plano. Todo en la habitación se congeló. Mis padres se quedaron en silencio, incluso Lana lo miró sorprendida. ¿Qué acabas de decir?, pregunté, mi voz baja y peligrosa. ¿Me oíste?, dijo Shaun. Lana y yo estábamos destinados a estar juntos, lo sabíamos desde la universidad. Fuimos a la misma universidad, Nate, pero tú te interpusiste en el camino. Siempre tenías que ser el héroe, ¿no? Siempre tenías que tomar lo que no era tuyo. No podía pensar, no podía respirar. Esto no se trataba solo de la traición, se trataba de años de amistad, años de confianza, destrozados en una sola frase. Tienes mucho descaro, dije, apretando los puños, te lo di todo. Confié en ti. Se suponía que eras mi mejor amigo. Y así es como me lo pagas. Shaun se puso de pie, irguiéndose sobre la mesa. No te debo nada, Nate. Lana y yo somos felices ahora. Necesitas madurar y aceptarlo. Eso fue todo. Me abalancé sobre él, agarrándole la camisa y empujándolo contra la pared. ¿Crees que voy a aceptar esto? ¿Crees que voy a quedarme sentado mientras te paseas por mi familia y actúas como si pertenecieras aquí? Shaun me empujó, sus manos agarrándome los brazos. Suéltame, hombre. Solo te estás avergonzando. Basta, gritó mi papá, interponiéndose entre nosotros y separándonos a la fuerza. Basta, Nate. Así no se manejan las cosas en esta casa. Di un paso atrás, respirando con dificultad, con las manos todavía apretadas en puños. ¿Cómo se manejan las cosas?, dije, mirando a mi papá. Lo estás dejando entrar en tu casa, papá. Los estás tratando como si no hubieran hecho nada malo. ¿Quiénes son siquiera? Completos extraños. Se supone que debes estar de mi lado.
Soy tu hijo, papá, Nate, dijo mi mamá, con la voz temblorosa, estamos tratando de mantener unida a la familia, familia. Perdí los estribos en ese momento, ya no tenía sentido discutir, ¿crees que esto es familia? Disfruten de su nuevo hijo e hija entonces, porque acaban de perderme. Salí furioso de la casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi papá no me llamó, mi mamá no intentó detenerme, el único sonido fue la voz de Shaun, engreída y segura, cuando dijo, lo superará. No lo superé hasta que me aseguré de que obtuviera lo que se merecía. Una cosa estaba clara para mí, había terminado con Lana, terminado con Shaun y terminado con mis padres, todos habían tomado sus decisiones, y ahora yo iba a tomar las mías. Cuando llegué a casa, abrí mi computadora portátil y cancelé las transferencias mensuales a la cuenta bancaria de mis padres. Durante años, los había estado ayudando financieramente, pagando facturas en silencio, asegurándome de que nunca tuvieran que estresarse por el dinero. Nunca lo pensé dos veces, porque eran mis padres. Y pensé que eso es lo que haces por la familia, pero después de lo que vi en esa mesa, no merecían ni un centavo más de mí, podían pedírselo a Shaun, ya que ahora era su hijo. No tardaron en darse cuenta. 2 semanas después, recibí una llamada de mi mamá, la dejé ir al buzón de voz. Al día siguiente, mi papá me envió un mensaje de texto, tenemos que hablar. Lo ignoré. Si querían jugar a la familia feliz con Lana y Shaun, podían hacerlo sin mi ayuda, pero eso no fue suficiente. Cortarlos financieramente fue solo el primer paso. Luego dirigí mi atención a Shaun. El imbécil engreído pensó que me había superado, pero subestimó cuánto sabía sobre él. Verán, Shaun no era tan limpio como le gustaba aparentar. Cuando éramos más jóvenes, había estado involucrado en algunos negocios turbios, nada importante, pero suficiente para dejar un rastro si alguien sabía dónde buscar, y yo sabía exactamente dónde buscar. Pasé algunas noches investigando archivos antiguos, correos electrónicos y conversaciones, recopilé todo, cada transacción turbia, cada vez que había roto las reglas en el trabajo, cada pequeño esqueleto en su armario. Luego, se lo envié todo a su jefe, de forma anónima. No tardó mucho en que las consecuencias llegaran. Shaun perdió su trabajo en una semana. El tipo que con aire de suficiencia me había dicho que lo superara de repente estaba luchando por llegar a fin de mes. ¿Y Lana? No estaba precisamente emocionada por pasar de cenas acogedoras con mis padres a arreglárselas con lo que Shaun pudiera conseguir, pero no había terminado. Todavía tenía acceso a algunas de nuestras cuentas compartidas de cuando Lana y yo estábamos casados, nada ilegal, solo pequeñas cosas que había olvidado cambiar. Me aseguré de bloquearla de todo lo que tenía bajo mi control y cancelar todas las suscripciones de las que se aprovechaba, Netflix, Spotify, incluso su servicio de entrega de comida favorito fue cancelado. ¿Satisfactorio? Absolutamente. El golpe final llegó cuando contacté a un amigo abogado e hice redactar una carta formal, exigiendo que Lana devolviera los pocos artículos sentimentales que se había llevado cuando se fue, cosas que realmente me importaban. Ignoró la carta al principio, pero cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, no tuvo más remedio que entregarlos. Cuando terminé, su pequeña vida de cuento de hadas se estaba desmoronando. Shaun no podía encontrar un trabajo estable porque su reputación en su industria estaba arruinada. Lana estaba atrapada con un hombre que ni siquiera podía mantenerla como yo lo había hecho. ¿Y la mejor parte? Mis padres también comenzaron a sentir la presión. Cuando se detuvo el apoyo financiero, la realidad los golpeó duramente, sus facturas comenzaron a acumularse, y la cómoda jubilación que había estado subsidiando ya no era tan cómoda. No pasó mucho tiempo antes de que vinieran a llamar. Nunca olvidaré el día que mis padres aparecieron en mi apartamento. Mi mamá parecía desesperada, mi papá agotado. Nate, empezó mi mamá, con la voz temblorosa, lo sentimos, no queríamos hacerte daño, ¿podemos hablar? Me crucé de brazos. ¿Hablar de qué? ¿De cómo eligieron a Lana y Shaun por encima de mí? ¿De cómo se rieron con ellos mientras destruían mi vida? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Cometimos un error. Por favor, somos familia, no nos excluyas. Solté una risa amarga. ¿Familia? Me reemplazaron con Shaun y Lana, disfrútenlos. Mi papá finalmente habló. Nos equivocamos. Pensamos que estábamos manteniendo la paz, pero te perdimos a ti en su lugar. Los miré fijamente. No pueden elegir cuándo apoyarme. Tomaron su decisión, ahora vivan con ella. Se fueron sin decir una palabra más, y por primera vez en semanas, me sentí en control. En cuanto a Lana y Shaun, no he tenido noticias directas de ellos, pero sé por amigos en común que las cosas no van bien. Sus problemas de dinero solo han empeorado, y el estrés ha comenzado a notarse. Resulta que su supuesta conexión perfecta no es tan perfecta cuando la vida se pone difícil. ¿Y yo? Estoy bien, he eliminado a las personas que no tenían lugar en mi vida y he vuelto a centrarme en mí mismo.
He recuperado lo que era mí. Oh, ¿y en cuanto al resto del daño que causaron? Dejaré que el karma se encargue de eso.